Vamos a continuar con otro tema completamente diferente, como es la patología tiroidea. La patología tiroidea en la práctica clínica habitual es tremendamente prevalente, tiene una importancia fundamental en esta asignatura. Cualquier otra glándula resulta absolutamente básico que conozcáis cómo está regulada, exactamente igual que como sucede con otras. La principal regulación se realiza a nivel de la hipófisis mediante la acción de una hormona que es la TSH. Pero ¿cuáles son las acciones de la TSH sobre el tiroides? En primer lugar, la TSH estimula a las células foliculares tiroideas a crecer, es decir, produce hiperplasia e hipertrofia de los folículos tiroideos. En segundo lugar, la TSH estimula la captación de yodo a través de un transporte activo dentro de las células foliculares. Y en tercer lugar, evidentemente, la TSH estimula la síntesis de hormonas tiroideas, que son la T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina. También estimula la síntesis o producción de tiroglobulina. En realidad, la fisiología tiroidea es bastante más compleja de lo que parece, y para ello poneros el ejemplo de todas las acciones posibles que puede realizar el yodo sobre el tiroides. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dicen: señale dentro de las siguientes afirmaciones sobre el yodo y el tiroides la que le parezca falsa. En primer lugar, el fenómeno de Hod-Basedov consiste en una tirotoxicosis causada por la administración de dosis altas de yodo en pacientes que presentan bocio simple o multinodular eutiroideo. Efectivamente, eso es correcto, es un hipertiroidismo que es transitorio, cuyo tratamiento se debe realizar de manera sintomática. Y fijaos lo que viene en la siguiente opción. El fenómeno de Wolff-Chaikov consiste en una inhibición de la organificación tras la administración de dosis altas de yodo en pacientes con crisis tirotóxicas. Fijaos cómo es lo contrario. Efectivamente, si tú administras dosis elevadas de yodo, hay pacientes que les puedes producir una inhibición de la peroxidasa tiroidea y por lo tanto se inhiben la síntesis de hormonas, con lo que este efecto Wolff-Chaikov tiene especial utilidad, como pone aquí, en el tratamiento de las crisis tirotóxicas. Ya sería un segundo efecto del yodo. En tercer lugar, la fibrosis del tejido tiroideo es un efecto deseable antes de la cirugía tiroidea. Eso es correcto, se administra yoduro potásico los días previos a una cirugía tiroidea porque disminuye la vascularización y produce fibrosis de la glándula, con lo que se previene en cierta medida la aparición de una complicación poco frecuente pero muy grave de la cirugía tiroidea, como son las hemorragias. En cuarto lugar, pondría que el mixedema por yodo puede producirse en pacientes con enfermedad autoinmune de tiroides ante la dosis elevada del mismo. Evidentemente puedes producir un hipotiroidismo en pacientes susceptibles, es decir, que ya tengan una enfermedad tiroidea autoinmune previa. Y la quinta dice que el yodo es capaz de inhibir la conversión de T4 en T3, pero no la liberación de hormonas por parte del tiroides, hecho que es absolutamente falso, porque el yodo también inhibe la liberación de hormonas tiroideas. Dadas las generalidades de la glándula tiroidea, vamos a comenzar con la patología. Y vamos a empezar con una patología que es bastante sencilla, como es el bocio simple. Del bocio simple, lo primero que tenéis que conocer y comprender es su definición. Es decir, un paciente presenta un bocio simple cuando tiene un aumento del tamaño de la glándula tiroides, con hormonas dentro de la normalidad. Esa es la definición de bocio simple. En cuanto a la etiología, la causa más frecuente de bocio simple es el déficit de yodo, y lo más importante de este tema es que conozcáis a la perfección cuáles son los síntomas que asocia o puede asociar el bocio simple. En primer lugar, es obvio que como la concentración de hormonas va a ser normal, el paciente se va a encontrar eutiroideo.
no va a tener síntomas ni por déficit ni por exceso de hormonas tiroideas. Entonces, lo que puede presentar el paciente son síntomas compresivos. ¿Cuáles son los síntomas compresivos del bocio simple? Pues bien, os tenéis que fijar si presenta disfagia, si presenta disnea o si presenta el signo de Pemberton positivo. El signo de Pemberton positivo consiste en que el paciente presenta un cuadro presincopal al realizar una hiperextensión del cuello en sujetos que tienen un bocio muy grande, se produce una compresión de los vasos cervicales, por lo que tiene ese cuadro presincopal. Cuidado, porque que un paciente tenga disfonía no es un síntoma de bocio simple. Es decir, si un paciente tiene un aumento del tiroides, una masa tiroidea, tiene disfonía, siempre os tendréis que orientar ese caso clínico hacia la existencia de un cáncer de tiroides. ¿Y por qué es tan importante tener clara cuál es la clínica compresiva, cuándo aparece esa clínica compresiva? Porque de la existencia o no de estos síntomas depende que el tratamiento sea uno u otro. Vamos a ver, fijaos a continuación en la siguiente figura, cuál es el tratamiento apropiado del bocio simple. Por un lado, en aquellos pacientes en los que nosotros hayamos objetivado la existencia de clínica compresiva, evidentemente el tratamiento de elección va a ser la cirugía. Generalmente la cirugía que se suele realizar es una tiroidectomía subtotal. Por el contrario, cuando el paciente no tenga sintomatología compresiva, como veis en la figura, las opciones terapéuticas son diversas. Por un lado, hay que preguntar al paciente, como la causa más frecuente de bocio simple es el déficit de yodo, si el paciente toma sal yodada. Si el paciente nos contesta que no toma sal yodada, pues evidentemente el tratamiento más apropiado sería la administración de suplementos de yodo que se realiza habitualmente con el empleo de sal yodada. Si el paciente toma sal yodada y no tiene ningún tipo de problema estético con la existencia del bocio, pues es perfectamente válido el vigilar al paciente sin iniciar ningún tipo de tratamiento. Los tratamientos más empleados para disminuir el tamaño del tiroides también los tenéis en esta figura. Sería, por un lado, el tratamiento supresor con levotiroxina y, por otro lado, sin lugar a dudas, el más eficaz para la reducción del tamaño del tiroides sería el radioyodo. Ahora bien, el radioyodo, como supongo que sabréis, tiene el inconveniente de que el paciente puede presentar un hipotiroidismo con bastante frecuencia. Una vez finalizado el tema del bocio simple, que como veis es bastante sencillo, es absolutamente obligatorio que conozcáis o que realicéis una correcta interpretación de las hormonas tiroideas. Para comprender la interpretación de las hormonas tiroideas vamos a analizar el siguiente caso clínico. Fijaos, nos dicen varón de 30 años con cefaleas de un año de evolución en estudio por el neurólogo y presenta discreta astenia, aumento de peso en los últimos meses. En el análisis de hormonas tiroideas lo que se observa es una cifra de TSH de 0,5, que está en el límite bajo de la normalidad, con una T4 libre de 0,7, que está por debajo del límite de la normalidad. Y nos preguntan qué patología tiroidea debe usted descartar. Fijaos en los posibles resultados de las hormonas tiroideas en la siguiente tabla. Como podéis ver, un paciente que presenta un hipertiroidismo subclínico presenta cifras de TSH disminuidas con concentraciones normales de T4 y T3. La diferencia con un paciente que presenta ya un hipertiroidismo clínico o un hipertiroidismo primario es que la TSH está evidentemente correctamente suprimida, pero ya se observa una elevación de T4 y T3. A continuación, un paciente que presenta una tirotoxicosis por T3, lo que vamos a observar es que la T3 se encuentra elevada, pero la TSH y la T4 se encuentran disminuidas. En el hipertiroidismo central o en la resistencia a las hormonas tiroideas observaremos una TSH inapropiadamente normal o elevada con T4 y T3 elevadas. A continuación,
en el hipotiroidismo subclínico, al tratarse de una patología subclínica, T4 y T3 serán normales con una TSH elevada. En el hipotiroidismo primario, la TSH se encontrará elevada, pero ya existirá disminución plasmática de T4 y T3, mientras que en el hipotiroidismo central y en el síndrome de enfermedad sistémica no tiroidea observaremos una TSH inapropiadamente normal o baja, con T4 y T3 libres bajas. Por lo tanto, el paciente del caso clínico que acabamos de realizar presenta una cifra de TSH en el límite bajo de la normalidad con T4 disminuida. Luego la respuesta correcta será el hipotiroidismo central. Como podéis observar, el diagnóstico diferencial del hipotiroidismo central o secundario se debe realizar con el síndrome de enfermedad sistémica no tiroidea. El síndrome de la enfermedad sistémica no tiroidea consiste en la inhibición de una enzima que es la 5'-desyodasa, con lo que se impide la conversión de T4 en T3. El hallazgo universal en estos pacientes van a ser evidentemente unas concentraciones disminuidas de T3. Sin embargo, fijaos como el paso de T4 a T3 inversa lo realiza otra enzima que es la 5'-desyodasa. Al no encontrarse afectada esta enzima en el síndrome de enfermedad sistémica no tiroidea, las concentraciones de RT3 se van a encontrar elevadas. Comentaros que el síndrome de enfermedad sistémica no tiroidea no se trata en la actualidad, no está recomendado, ya que se trata de un mecanismo de adaptación del organismo ante situaciones, por ejemplo, como el ayuno prolongado o en pacientes críticamente enfermos.